Bueno, a ver, con este baile que he tenido de posiciones, pues la verdad es que sí que tampoco exactamente el título de lo que voy a contar coincide con esto, porque no sé, yo creo que hablamos Laura y yo así a voz de pronto de cómo llamar a la ponencia. Sabéis que estamos realizando un trabajo sobre actividad de limitación de áreas económicas en el municipio de Madrid, y a raíz de ese trabajo que estamos ahora terminando y que tampoco los resultados finales no los tiene el cliente, que es el ayuntamiento, pero sí que tenemos como una serie nos ha servido también para reflexionar, ¿no? Porque al final, digamos que la segunda o la última parte trataba de definir o delimitar áreas de intervención y una serie de proyectos pilotos. Entonces sí, claro, cuando ya estamos, después de todo el día que hemos tenido reflexiones sobre el concepto y demás, llegamos como descendiendo por diferentes escalas, llegamos a lo que sería una propuesta como esta, que es si un análisis y un diagnóstico, pero para intervenir, ¿no? Y nos encontramos con un territorio que, bueno, pues realmente complicado, donde el tema de la resiliencia, sobre todo cuando hablamos de actividades económicas, al final a mí me pasa un poco como a Concha, que es un tema, un concepto que no me acaba de convencer en algunos aspectos, porque es que estamos en determinadas áreas o en determinados entornos donde bastante están con resistir, ¿no? Y aunque no en el sentido de resistir como los vecinos, sino de intentar casi sobrevivir, ¿no? Y entonces era complicado el tema. Entonces sí que empecé. Y bueno, aunque voy a pasar muy rápido porque era el tema de esta mañana, pero yo creo que enganchaba directamente para la reflexión que hago, y ahí metí esta definición de resiliencia urbana que viene de un artículo de estos JCR estupendo del primer percentil, ¿no? O cuartil, nunca sé cómo se llama, pues lo he puesto ahí en castellano, y que es un poco capciosa, ¿eh? O sea, porque sí que es verdad que en este vaciado que hemos hecho también en el otro I+D de retos, y que estábamos como intentando definir qué es esto de la resiliencia funcional, pues se ha hecho un vaciado de información, y en una de los documentos o de los artículos que parecían como hacer una visión intentando ser muy integrador, pues aparecía esto que veis ahí, y que en cierta manera se parece a lo que se dijo esta mañana, pero peor, ¿no? Desde luego no he querido traer aquí la de Ricardo, que me parecía mucho más compleja e interesante, desde luego, y todas sus matizaciones, sino esta otra que aparecía aquí, que la puse, perdonar la mala traducción, porque la he hecho así como, seguro que Karen ya se ha ido, se ha cansado, pero bueno, que podía ayudarnos. Paso directamente a lo que sería, y voy muy rápido. A ver, ahí las bases de esta definición estaban hablar de la resiliencia urbana como una capacidad dinámica que implica múltiples opciones: mantenerse, adaptarse o transformarse. Reconoce esa importancia de la escala temporal y espacial, implica una adaptabilidad general frente a una actividad específica, considera el sistema urbano como complejo y adaptativo, y habla de redes socioecológicas, sociotécnicas, y enmarca todo esto en un estado pues como deseable, explícitamente deseable, y por tanto a negociar, y implícitamente está hablando de una construcción colectiva. Lo que pasa es que a mí me entraron una serie de dudas y que yo creo que es importante, y han ido saliendo. ¿Resiliencia para qué? ¿Como un estado, como una propiedad, como una capacidad, como una cualidad? Yo creo que esto es un buen ejemplo de un intento, un poco en la onda que decía Ricardo, de un concepto muy nómada, o un trending topic, de esto de intentar meter ahí un cajón desastre de muchas cosas. Capacidad dinámica para mantenerse, adaptarse y transformarse no son procesos excluyentes entre sí, ¿no? ¿En qué momento, en qué condiciones, en qué zona se mantiene, en qué zona se adapta, en qué zona se transforma? Bueno, a mí me parecía muy confuso. Y además sí que ha venido bien que hablara antes Concha, porque introducía este tema, ¿no? De esa capacidad de transformación puede implicar la destrucción de la ciudad si sobra, ¿no? Porque si no nos vale y hay que adaptarse o cambiar, pues hay zonas o áreas de la ciudad, si ya no producimos, si ya no fabricamos, ¿para qué queremos estas áreas industriales? A lo mejor y un poco era la reflexión, si a lo mejor lo que ha sido la ciudad es muy resiliente, porque se ha ido transformando, convirtiéndose. A lo mejor nuestro futuro como Madrid es ser el lugar donde llegan los turistas, y entonces el proceso de turistificación es una estrategia, digamos, del sistema resiliente, ¿no? Para poder sobrevivir. Y después hay un tema que me parecía también importante y que ha ido saliendo, que era el tema bueno, pues frente a una agresión,
no elude el conflicto, ¿no? Sino no combate esa agresión, sino que ya sé que es difícil porque lo hemos visto hoy a lo largo de hoy, y sobre todo después de la intervención de Cuca, ¿no? Que es que nos estamos enfrentando con procesos ya no globales e incluso de pura agresión y destrucción. Y entonces, claro, es difícil enfrentarse a eso, pero claro, la alternativa que nos adaptamos a ello, bueno, entonces yo he lanzado aquí y he puesto un poco esa reflexión, un poco de, pues bueno, es difícil acuñar conceptos únicos, universales, con una intención unicomprensiva como el anterior, con el objetivo de definir esas realidades tan complejas y diversas, ¿no? Y también esa urgencia de intervenir, de respuestas rápidas para cuestiones complejas, y una intención también siempre en todos este tipo de conceptos de derivar responsabilidades hacia afectados, hacia ciudadanos, etc. El resultado, pues un poco en la línea de lo que terminó diciendo Ricardo, definiciones contradictorias, vagas o ambas a la vez, éxito seguro porque no compromete, delega incluso responsabilidades, al final lo vamos vaciando de contenidos y no es nuevo, ¿no? Véase resiliencia, regeneración, desarrollo sostenible, sostenibilidad, participación, variedad, y al final parecía como que hemos necesitado matizar, ¿no? Frente a esa sostenibilidad que cabía todo, pues José Manuel distinguió claramente entre sostenibilidad fuerte, sostenibilidad débil. A lo mejor, bueno, pues realmente son conceptos complejos que, fijaros, Ricardo, tuvo que matizar un montón toda esa definición, que además yo creo que lo incorpora aquí, bueno, perdonad, no lo incorporaba en este momento. Y bueno, pues para eso recurrí, ya esto voy a ser muy rápida, como ya lo hemos visto esta mañana, pero yo sí que quería incluir que, como veis aquí, me interesó que en la RAE hablaba que resiliencia viene del inglés, ¿no? Resilience. Y como además parece que es como en ese entorno casi de pensamiento en el que estamos, pues digo, bueno, pues voy a ver qué significado tiene en inglés, ¿no? Y aquí pues recurrí también a los diccionarios pues que aparecen, intentado, pues como veis ahí, al de Oxford, el de Cambridge, y veis que aparece una complejidad de sinónimos, y esto enlazaría con lo que contó Mariano esta mañana: flexibilidad, fortaleza, adaptación. Bueno, bastante complicado también todo este asunto. Simplemente como comentario, yo creo que casi anécdota divertida, es que cuando miré la definición de la RAE, venía como noticia, era del año pasado, que era, y lo tengo aquí escrito porque me pareció como realmente curioso, que en marzo de 2016 era uno de los conceptos más buscados en el diccionario digital de la RAE, resiliencia. Junto, y os cuento porque es muy gracioso, estaba igual en el mismo nivel que anodino, amor, feminismo, Estado, ciencia, derecho, bizarro, cultura, respeto y conciencia. ¿No? O sea, era un trending topic total, ¿no? Hace un año. Me parece como interesante. Bueno, ahí lo veis. Me di cuenta también que frente a la vez que hacía esta reflexión estaba pensando en nuestras áreas de análisis, sobre todo estas áreas industriales y las áreas del sur que aparecen por ahí, y surgió el tema este de la resistencia, ¿no? Que era, bueno, si al final más que resilientes están casi como sobreviviendo y resistiendo. Y entonces también lo busqué en la RAE esta definición. Y bueno, ahí veis en rojo un poco las formas o las acepciones que más me han interesado. Me gustó, no sé si es por esta cosa así un poco romántica, esta idea, la tercera, ¿no? El conjunto, la resistencia. Pues conjunto de personas que generalmente de forma clandestina se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio y una dictadura, ¿no? Y también esta idea del resistir, que aparece ahí, dicho de una persona animal, y me ha parecido fantástico, una acepción y una palabra como antigua, que es esto de pervivir, ¿no? Seguir viviendo a pesar del tiempo y de las dificultades, ¿no? Y también esto de durar, continuar sirviendo. Bueno, pues con todo esto, y para lanzar así, ser un poco osada, bueno, recurrí también, por supuesto, a esta definición de Ricardo Méndez, que además me interesó mucho, lo habéis visto ahí, que sí que no elude el conflicto, sino que habla de enfrentar situaciones situaciones de crisis, el incorporar la adaptación positiva, porque efectivamente la resiliencia
bueno, puede incluir una adaptación, digamos, la adaptación en sí mismo puede llevar una adaptación negativa, destructiva, ¿no? Y entonces se aclara claramente a qué tipo de resiliencia está hablando, ¿no? Y también esta idea de la transformación interna, ¿no? Que parece como que ahí no estamos hablando entonces de destrucción, sino de otro proceso mucho más complejo. Y voy yo, y habéis visto aquí un avance de una definición propia, así con un poco de osadía, que he puesto ahí. Y si, bueno, parece como que resiliencia a mí me pedía un adjetivo, y digo, bueno, ¿y si es una, a lo mejor es contradictoria, resistencia urbana resiliente o resiliencia urbana resistente? No sé qué es lo que más me interesa. Y entonces decía, bueno, pues de todo lo que hemos visto, pues me parecía que esa definición, que es un proceso de pervivencia urbana, para seguir viviendo a pesar del tiempo y las dificultades, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de sus habitantes de forma colectiva y duradera en un estado de equilibrio inestable entre la adaptación, las nuevas situaciones y el conflicto, ¿no? Enfrentándose a los procesos destructivos. Además, entendiendo un poco esta idea que yo creo que ha ido saliendo y que decía también Ricardo, ¿no? Claro, es que no eludimos, ¿no? Es que la administración, los poderes públicos tienen que estar presentes y digamos, a lo mejor su papel también es apoyar y frenar a veces esos procesos destructivos que son incluso externos al propio área, al ámbito, y que, claro, a un área, ¿cómo le vas a pedir? A los barrios les pedimos ser resilientes y a la ciudad competitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos esas dos? Pues, bueno, en esa línea. Y todo esto, y ya voy a territorializar en este contexto. Esta imagen que yo la utilizo mucho, que es una imagen de la precrisis, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. O sea, este será un proyecto hegemónico de ciudad global, de un territorio red, con todas las infraestructuras, donde, bueno, la ciudad que hay en el interior no aparece o no interesa o está para otras cosas, y donde se han producido esos fenómenos de deslocalización de actividades y empresas, de un espacio social depurado, de un olvido y abandono de esa periferia histórica, de esa ciudad sobrante, y que sí que hay una segregación de usos y actividades, ¿no? Y en ese territorio, bueno, aparece, aunque esto es del trabajo de barrios vulnerables, me interesaba, porque veis ahí, ¿no? Veis ahí esa superposición, y tiene mucho que ver vais a ver que tiene mucho que ver con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Veis, en negro eran los barrios vulnerables del 91, lo que está más en rojo serían los del 2001, que se mantienen en el 2011, las nuevas áreas vulnerables son lo que aparece en rosita, y los barrios que son como rayados naranjas son los que han desaparecido. Entonces, yo creo que hay un proceso, veis, en el área central, efectivamente, de una cierta desaparición por estos espacios centrales, interesantes, y fijaros, sigue manteniéndose ese sur, que sí que parece que está de vulnerabilidad, y a mí me interesa mucho estas otras áreas, ¿no? Que coinciden con esos nuevos, bueno, con los carabancheles y Latina, que yo creo que es muy interesante este resultado. Y si además ahora lo cruzamos y esto enlaza directamente con lo que nosotros estamos haciendo, pues ¿cuál es el objetivo? A ver, ¿cuál es el interés de limitar áreas económicas? Pues yo creo que el interés fundamental es, además, es un tema de vincularlo al empleo, ¿no? Tenemos unos problemas de empleo clarísimos, y al final, pues tanto el ayuntamiento como las administraciones lo que están es pues con esa preocupación cierta, y sobre todo de intentar entender cómo funcionan y cómo, digamos, dar una salida y vincularlo a ese empleo. Y aquí aparece pues el tema que yo creo que es interesante, que era las secciones centrales vulnerables, pero por valores de paro. Y fijaros que a mí he puesto como los valores de referencia, porque el salto es brutal, ¿no? O sea que el valor de referencia que habéis tomado es más del 42% de paro, ¿eh? Pero el peor no es el de vivienda. ¿Eh? Que el plan no es el de vivienda. El peor es el de vivienda. No, que el plan no es el de vivienda. No es el de vivienda. Ah, sí, pues entonces perdonad, porque es un error. No, lo digo porque se vale. Pues no lo apunto. Es que coincidía en algunos aspectos, sí, con este. Bueno, que coincidía, ¿no? O sea que al final sí que es verdad que el tema del paro, pues es el que está sacando a la luz, pues, mecanizando. Sí. Bueno, incluía también esto, porque era un dato del ayuntamiento que yo creo que es interesante, o sea que sobre con otros indicadores, pero que vuelve a aparecer esta idea, y entonces lo llevaba a que es el resultado que estamos teniendo
esto después veremos en mapa, que era al delimitar. Yo creo que en alguna otra sesión de la que hemos tenido en redes conté un poco cómo era la metodología, entonces yo creo que ahora un poco iba a centrarme en qué resultados y vincularlo con este tema de la resiliencia o incluso de la resistencia. Pues ahí veis que lo que se han delimitado son en el total de Madrid 293 zonas, que han saltado o bien porque tenían una concentración de empleo o una concentración de superficie destinada a actividades económicas con respecto a la superficie total. Y lo hemos dividido como en 3 tipos, que eran las áreas propiamente dichas, que digamos saltaban por los 2 valores, y lo que hemos llamado nodos, que eran áreas que realmente concentraban empleo y digamos que saltaban porque había una concentración de empleo y no necesariamente tal concentración de superficie, y muchas veces coincidían pues incluso manzanas o edificios, ¿no? Que en un momento determinado concentra un edificio de oficinas con una gran concentración de afiliados y eso no genera un área económica. Y después lo que hemos llamado, y yo creo que es muy interesante, que son los remanentes, porque no queríamos perder esas áreas de la ciudad que suelen coincidir con los tejidos históricos y que aparecían ahí como, pues con poca concentración de empleo, pero que sí que seguían teniendo un soporte realmente abundante de superficie para actividades económicas y que suelen coincidir, insisto, con los tejidos históricos de la ciudad más tradicional, los tetuanes, ahora lo veremos. Y aquí estaba señalado por distrito, que bueno, más o menos, pues un poco dónde estaban de áreas. Supongo que más o menos os situáis. El 5 es Chamartín, ¿no? Entonces en rojo eran los que saltaban, pues en colores, digamos ahí, del rojo al azul, es casi como del calor al frío, ¿no? Cuando el rojo es porque saltan, porque eran la máxima, el distrito donde aparecen más áreas, y el azul oscuro el que menos, que en este caso es el 14, que es Moratalá. Entonces empieza a ver, estos están colocados en orden, digamos, numérica, pero en cuanto lo localizamos en el mapa, pues empezamos a ver cosas que son bastante interesantes, y ahí lo tenéis, ¿no? Resulta que en este plano están delimitadas todas las áreas, y aquí lo que hemos incluido es un cruce entre, hemos hecho una clasificación que lo hemos llamado nivel de actividad económica, y lo que incluía era, yo creo que en la siguiente se ve, es a partir de esta combinación, es decir, si aquí ponemos la superficie destinada a hectárea, a actividad económica por hectárea edificada, y en las coordenadas ponemos el empleo, también por hectárea edificada, y incluimos dónde está Madrid, la media de Madrid, pues lo que nos salían es que había un conjunto en este caso es por distrito, que decíamos que son activos porque tienen una alta concentración de superficie y un alto nivel, una alta concentración de afiliados. Si lo que teníamos era una alta concentración de afiliados, pero no tanto de superficie, por debajo de la media, decíamos que eran áreas emergentes. Por otro lado, si lo que teníamos era alta concentración de superficie destinada a actividades económicas, pero baja concentración de empleo, decíamos que era un área que llamamos potencial, y si tenían los 2 bajos, pues eran poco activas. Y aquí veis esta distribución por distritos, y ya nos parece una imagen de Madrid bastante curiosa. ¿Dónde nos encontramos? Pues la almendra central que está aquí, bueno, después además hay aquí un aglomerado según pertenezcan a los distritos, a la almendra central, a la corona noroeste y a la corona suroeste. Y aquí lo veis, ¿no? Pues bueno, ¿quiénes están? ¿Cuáles son los distritos más activos y con más concentración de actividades, de áreas económicas activas? ¿Cuáles están emergiendo? Que aparecen Retiro y Arganzuela. ¿Cuáles son los que son llamamos potencial y coinciden con Villaverde y Vallecas, y que coinciden también con, digamos, los distritos más industriales, donde todavía hay mucho suelo y que hay, o bien que es que hay suelo vacante, o bien que está actividad en declive y bueno, suelo ahí ofertado, ¿no? A falta de, digamos, de concentración de actividad real. Y aquí tenemos los últimos de la cola, ¿no? Y entre los últimos de la cola aparece Latina, aparece Carabanchel, Las Useras, Puente Vallecas, Moratalá, y os acordáis un poco de la aparición de áreas vulnerables, precisamente las nuevas manchas de áreas vulnerables precisamente coinciden con los distritos de menor actividad, ¿no? Bueno, esto era un poco los resultados. Aquí lo tenéis,
bueno, que sería el mapa. Entonces, digamos que esta clasificación, que como veis, entre activo, emergente, potencial y poco activo, pues cuando lo matificamos, y eso que los colores aquí los distinguimos un poquito mal, no los distinguís, ¿verdad? Prácticamente. Pero bueno, lo que sí que parece como curioso es que las alta intensidad, es decir, las áreas más activas, o bien coinciden dónde están situadas, ¿no? Pues aquí está dibujada la castellana, ¿no? Vinculados a la actividad fundamentalmente terciaria y de oficinas. Hay algunas piezas que coinciden con polígonos industriales, con mayor o menor concentración, y bueno, y vais viendo como toda una serie de una gradación que yo creo que aquí se distingue poco, pero digamos que los colores rosas más claritos o violetas más claritos pues coinciden también con esta zona de forma importante, y también con la zona que veis aquí de Tetuán, que es interesante que recordéis el mapa de áreas vulnerables, ¿no? Para ver, bueno, pues que hay una coincidencia también bastante interesante. Bueno, aquí, como veis, estaba simplemente agrupándolo por zonas, y como veis, bueno, pues efectivamente es el distrito de Chamartín el que mayor número de afiliados tiene, es el distrito de San Blas el que mayor superficie tiene, porque ahí encontramos pues Julián Camarillo y toda una serie de áreas industriales de cierta actividad y de cierto éxito, y los colores azules, bueno, pues vuelven a aparecer en esa corona sur. Claro, yo creo que lo interesante de este, bueno, aquí aparecen las mismas áreas, pero aquí por tipología de empleo, es decir, hemos agrupado con los sectores tradicionales, empezamos agrupando en 7, terminaron siendo 4, pero yo creo que este mapa también lo explica muy bien, ¿no? Aquí aparecen los amarillos, que son oficinas, y los morados vinculados a la industria, donde se localizan. Yo creo que lo que es interesante es, bueno, pues que en este mapa se puede incluso llegar a matizar y entender, ahora que estamos profundizando en determinadas áreas, con esta idea de la resistencia y de la resiliencia, ¿no? Es verdad, yo creo que es que las áreas de actividad que permanecen en Madrid, sobre todo determinadas áreas industriales, son unos tejidos resistentes, que hemos visto que en ese panorama es complicado, porque digamos que la afección que tiene, estamos en otra, bueno, pues son realmente agentes destructores, ¿no? Que no es fácil intentar plantear alternativas cuando resulta que parece que la historia va por otro lado, y que los espacios de interés para la actividad siguen estando se concentran en las áreas centrales, y muy vinculados a otro tema. Bueno, aquí voy a ir rápido porque si no nos alargamos mucho. Aquí también veis esta idea de la distribución por áreas y con los colores, en rojo los más potentes, de los que destacan. Entonces tenemos aquí, pues en función de los usos, y aquí veis los que menos aparecen siempre en la corona suroeste, ¿no? Y aquí veis esta distribución también entre los diferentes en porcentaje, ¿no? Usos, industria, taller, almacén, oficinas de administración pública. ¿Por qué se agrupan aquí? Pues porque digamos que en la distribución de Madrid esta agrupación era la que parecía más importante, e incorporábamos el tema de la administración pública porque en una ciudad como Madrid realmente el empleo vinculado a la administración era importante e interesante, y nos ofrecía una información complementaria que podía ser interesante. Entonces, lo que siempre aparece aquí son estos 4 resúmenes, y ahí es el resumen de la posición de las 3 grandes áreas, y siempre es la almendra central o la corona noroeste, digamos, los que son los ganadores de todo esto, y la corona suroeste, que son los perdedores en esta carrera, o en esta distribución, ¿no? Aquí lo veis un poco agrupado por distritos, y volvemos a tener lo mismo, ¿no? En el top 1, pues Chamartín, también San Blas, con algunos de los, como Julián Camarillo, y algunas áreas que son potentes, y bueno, pues aquí están los Carabancheles, las Useras, las Villas de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, o sea, el cinturón industrial, pues en una situación, bueno, pues mucho más precaria, ¿no? De resistencia clara. Otro que yo creo que era interesante analizar era el tema de la innovación, y aquí se incorpora, bueno, pues una definición bastante
bastante convencional, ¿no? Que está fijada mucho en actividades que el mercado reconoce como innovadoras a partir de definiciones de la OCDE y demás. Y bueno, pues hicimos esta agrupación y también era bastante interesante porque ahí la veis, ¿no? Hay como 4 clústeres que son las industrias culturales, servicios avanzados a las empresas, industrias de alta intensidad tecnológica y otros servicios intensivos en conocimiento. Claro, ya con esta propia definición os dais cuenta que es que estamos muy fuera del mercado, ¿no? Porque digamos que nuestro tejido, pues salvo esos tejidos centrales vinculados al terciario, pues todas estas áreas que aparecen aquí, que ni siquiera tienen color, es porque no se considera. O sea, el potencial de innovador, las actividades que aquí se localizan, no se consideran potencial, el mercado no las considera innovadoras. Entonces ya tenemos como problemas en esa gran champion, ¿no? de la liga, porque estamos fuera como de ese posible interés y de ese mercado. Aquí lo que se agrupaban además no solo era por la aparición de una de ellas, sino que era complejo cuando estábamos las 4 presentes, considerábamos que era diverso cuando había 3 clústeres, básico cuando había 2, bajo cuando solo había uno, y 0 o en blanco cuando no tenía ninguno de los clústeres o ninguna de las actividades, digamos, que destacaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues veis ahí un poco también, yo creo que no se ven bien en los planos, al proyectarlo, yo lo estoy viendo bien en la pantalla, pero todas las áreas delimitadas en toda esta zona pues aparecen con muy poco color, ¿no? Con poco potencial. Bueno, aquí lo veis un poco también, pues en la almendra, el arco noroeste, vale, ya termino, y el arco suroeste, que como veis, pues nada, sale, y aquí veis esa distribución. Bueno, a todo esto, lo primero que hemos hecho para plantear, porque estamos en una fase que después de un diagnóstico general se han seleccionado 6 áreas para intentar profundizar en el análisis y sobre todo en unas estrategias de intervención. Lo primero que se ha incluido es una revisión crítica del concepto de innovación. Y aquí veis, frente a esa definición más convencional, pues lo que hemos llamado áreas temáticas de innovación y que ya lo recoge pues incluso la estrategia de, a ver si lo digo bien, de economía del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Se me ha ido ahora, la estrategia de economía social y sostenible o algo así le llaman, ¿no? Bueno, solidaria. Y solidaria, eso es. Bueno, pues ya lo recoge también y hay muchos documentos que hemos estado revisando y bueno, pues es ampliar, lo que queremos es ampliar el concepto de innovación hacia temáticas nuevas y que tienen mucho más que ver, y ahí lo veis con 9, mucho más que ver con la realidad, bueno, ¿y qué es innovación? Que esa es la primera pregunta, ¿no? Más vinculado pues a nuevas necesidades y nuevas necesidades reales vinculados a los cuidados, a las personas, al funcionamiento de los ecosistemas, al funcionamiento del metabolismo urbano, del soporte urbano, de la integración social, de la vulnerabilidad, incluso de la creación, que digamos ya trasciende de esta definición. Y la realidad es que cuando entramos con esto en un análisis más profundo de las áreas seleccionadas, pues nos encontramos como que la calidad está en los matices, ¿no? Y realmente sí que hay actividades potencialmente interesantes, potencialmente innovadoras, pero muy vinculados o mucho más cercanos a lo local, ¿no? Y de ahí se deduce, y me vais a perdonar este dibujo que fueron así hechos como muy rápidos, que eran casi borradores, un poco esta idea de, bueno, resiliencia ¿para qué? Porque digamos que para continuar en ese proceso que habíamos hablado de la globalización, que en medio de esta crisis económica esto tampoco se sostiene, entonces aparece esta idea de esta ciudad sobrante, vulnerable y una constante agresión. ¿Y qué hacemos? ¿Nos adaptamos? O sea, esta ciudad que sobra tiene capacidad de adaptación, a lo mejor la adaptación consiste en destruirla o desaparecer, ¿no? ¿Tiene sentido? Yo creo que ahí está una de las preguntas, ¿no? Y entonces se me ocurría, pues como este otro, que insisto, es un dibujo un poco feo, pero porque a mano quedan más monos, pero así hacerlo rápido, que tiene que ver con esto que os decía de esa resistencia resiliente o resiliencia resistente, no sé cómo llamarla, ¿no? Como un proceso de vivencia urbana y que frente
a esta crisis económica y una crisis del sistema, pues la historia o el resultado tendría que ver con, bueno, pues con una gestión del conflicto en el que aparece, bueno, pues este concepto, ¿no? Como una especie de cierta barrera y vinculándolo a esa ciudad integrada, incluida frente a la sobrante, y donde aparece pues esos tres aspectos como otros muchos más, ¿no? Y que a lo mejor, que es lo que un poco estamos pensando, en lo que estamos trabajando, es que claro, bueno, a lo mejor consiste en olvidarnos de esa gran liga y nosotros centrarnos en lo local a través de otro tipo de estrategias. Claro, después de lo que nos dijo Cuca, pues es como que se nos cae, porque todas nuestras propuestas que tienen que ver con esto que aparece aquí de la economía local, recuperar la escala local, regional, nuevos modelos de gestión, todo el tema de que la administración tiene un papel importante, incluso como, bueno, a través de pues, estas propuestas de la compra pública, de convertirse realmente, y ahí aquí hago un inciso para incluir esa idea que ya hace unos cuantos meses Fernando Roche estuvo hablando, ¿no? Como que cuando hablamos un poco de Silicon Valley, de los determinados lugares como exitosos desde el punto de vista de la actividad y de la innovación, resulta que tenían un cliente que era la NASA, ¿no? Y él recordó, bueno, pues a lo mejor resulta que si nuestra administración, incluso local, ha sido capaz de colocar a las grandes constructoras a través de las infraestructuras digamos, en la gran liga, pues a lo mejor resulta que es que la administración también tiene un papel importante como cliente de una economía mucho más local y de una estructura nueva y diferente. Después de lo que ha dicho Cuca, pues ya es como lo tenemos muy difícil. Bueno, pues un poco voy a terminar ya y un poco iba en esta línea de reflexión de, bueno, la resiliencia para qué, un concepto bueno, complicado, difícil de aplicar realmente en determinados lugares y en determinados contextos donde, bueno, yo creo que no basta con, o sea, como que las estrategias de resiliencia son muy complicadas cuando están en proceso de desestructuración, incluso de destrucción, ¿no? Y ahí también hay una actitud que, pues bueno, nos toca a todos, le toca a la propia administración como de cierta resistencia y replanteamiento y bueno, y de volver la vista a lo local y a pertenecer a otra liga, ¿no? A una liga de base, no jugaremos ni la Champions, ni jugaremos ni siquiera en primera, pero a lo mejor una liga regional bien estructurada pues nos hace mantenernos y tener ahí digamos un interesante caldo de cultivo que sobre todo pensando en las necesidades reales de la ciudad real. Nada más.